Durante décadas, el poder militar parecía reservado para unas cuantas superpotencias. Aviones multimillonarios, portaaviones gigantescos, satélites avanzados, sistemas imposibles de costear para la mayoría de los países del planeta. La lógica era simple. Quien tenía más dinero dominaba el campo tecnológico y militar. Pero algo cambió, y ese cambio está transformando silenciosamente la forma en que el poder funciona en el siglo XXI. Los drones, máquinas relativamente pequeñas, mucho más baratas que un caza moderno y capaces de alterar guerras, vigilancia fronteriza, inteligencia y equilibrio estratégico. Lo más importante es esto. Los drones redujeron parcialmente la barrera de entrada tecnológica. Y eso abrió una posibilidad que hace apenas unas décadas parecía impensable. Que países como México comiencen a desarrollar capacidades estratégicas propias sin depender completamente de gigantes militares extranjeros. Ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Estamos viendo el nacimiento de una revolución tecnológica mexicana que podría alterar la relación de dependencia tradicional con Estados Unidos? Porque detrás de los drones existe algo mucho más profundo. Soberanía tecnológica. Y para entenderlo hay que observar primero cómo cambió el mundo. Durante gran parte del siglo XX, desarrollar tecnología militar avanzada requería inversiones monumentales. Solo unas cuantas potencias podían producir aviones de combate, sistemas espaciales o plataformas sofisticadas. Pero los drones alteraron parcialmente esa lógica. La electrónica se volvió más accesible. La miniaturización redujo costos. Los sistemas de navegación evolucionaron rápidamente. La inteligencia artificial comenzó a integrarse con plataformas relativamente pequeñas. El resultado fue explosivo. Países medianos y hasta actores no estatales comenzaron a operar capacidades que antes solo poseían superpotencias. La guerra en Ucrania terminó de demostrarlo frente al mundo entero. Drones relativamente baratos comenzaron a destruir vehículos multimillonarios. La vigilancia aérea dejó de depender exclusivamente de enormes aviones. La guerra asimétrica entró en una nueva etapa, y México observó todo eso muy de cerca, porque el país enfrenta una realidad estratégica distinta a la de muchas naciones. México no necesita construir gigantescas fuerzas ofensivas globales. Sus desafíos principales son otros: vigilancia territorial, control marítimo, combate al crimen organizado, protección energética, monitoreo fronterizo, defensa de infraestructura crítica. Y precisamente ahí los drones encajan perfectamente, especialmente porque ofrecen algo extremadamente valioso: flexibilidad. Un dron puede vigilar ductos, supervisar costas, detectar movimientos irregulares o apoyar operaciones de seguridad con costos muchísimo más bajos que sistemas tradicionales. Eso explica por qué las Fuerzas Armadas mexicanas comenzaron a interesarse cada vez más en estas plataformas. Pero aquí aparece el verdadero punto geopolítico. La mayoría de los drones avanzados del mundo provienen de unas cuantas potencias. Estados Unidos, China, Israel y Turquía dominan buena parte del mercado internacional. Eso crea nuevamente una relación de dependencia tecnológica, y México empieza a cuestionarse algo importante: seguir comprando tecnología extranjera indefinidamente o desarrollar capacidades propias. La diferencia es enorme, porque fabricar drones no significa únicamente producir aparatos voladores. Significa desarrollar electrónica, software, sensores, navegación, inteligencia artificial y sistemas de comunicación avanzados. Es decir, construir ecosistemas tecnológicos estratégicos. Y ahí México posee ventajas reales. La industria manufacturera mexicana ya produce componentes avanzados para sectores automotrices, aeroespaciales y electrónicos. Miles de ingenieros trabajan diariamente en sistemas complejos dentro del país. La base industrial existe. El problema histórico ha sido otro: transformar manufactura en innovación nacional. Aún así, el crecimiento del ecosistema tecnológico mexicano comienza a generar algo interesante. Empresas, universidades y centros de investigación empiezan a experimentar con drones nacionales para distintos usos: agricultura, seguridad, cartografía, monitoreo ambiental, vigilancia marítima. Y aunque gran parte de estas plataformas todavía no compiten con sistemas militares avanzados de superpotencias, sí representan un paso importante, porque la tecnología evoluciona rápido. Lo que hoy parece modesto puede convertirse mañana en industria estratégica. Turquía es el ejemplo perfecto. Hace apenas algunos años, pocos tomaban en serio su industria de drones. Hoy los Bayraktar turcos son conocidos globalmente y cambiaron parcialmente la percepción sobre guerra moderna accesible. Eso demuestra algo importante. No siempre se necesita competir directamente con Estados Unidos para construir capacidades relevantes. A veces basta con desarrollar nichos tecnológicos inteligentes. Y ahí México podría encontrar una oportunidad histórica, especialmente en drones tácticos, marítimos y sistemas de vigilancia territorial. Aquí aparece otro elemento crucial:
La autonomía. Muchos sistemas militares comprados en el extranjero vienen acompañados de restricciones tecnológicas, software controlado externamente, mantenimiento dependiente de proveedores y limitaciones operativas pueden reducir el margen estratégico de un país. Eso genera preocupación en múltiples sectores, porque depender completamente de tecnología externa implica vulnerabilidad. Y los drones ofrecen precisamente una ventana distinta. Al ser más accesibles tecnológicamente que cazas o misiles complejos, permite mayor margen para desarrollo nacional. Ahora bien, aquí también es importante mantener perspectiva. México todavía está lejos de convertirse en potencia global de drones militares. Las capacidades actuales son limitadas comparadas con gigantes tecnológicos internacionales. Además, desarrollar plataformas avanzadas requiere inversión constante, investigación y políticas industriales sostenidas durante años. Ese siempre fue el gran desafío mexicano. La continuidad. Muchos proyectos tecnológicos nacionales avanzan parcialmente, pero rara vez reciben respaldo estratégico durante décadas completas. Y sin continuidad, construir soberanía tecnológica resulta extremadamente difícil. Aún así, el contexto global podría favorecer un cambio, porque el mundo está entrando rápidamente en una nueva era tecnológica marcada por automatización, inteligencia artificial y guerra no tripulada. Los drones ya no son únicamente herramientas militares. También representan negocios multimillonarios civiles, logística, agricultura inteligente, supervisión energética, infraestructura, protección ambiental. México podría integrarse a múltiples sectores simultáneamente, especialmente considerando su cercanía con el mercado estadounidense. Y aquí aparece la parte más delicada de toda la discusión. Estados Unidos. Porque cualquier avance tecnológico mexicano relacionado con vigilancia, autonomía estratégica o sistemas militares inevitablemente ocurre bajo la sombra del poder norteamericano. La relación es compleja. Por un lado, Washington necesita estabilidad y cooperación regional. Por otro, históricamente mantuvo enorme influencia tecnológica y militar sobre América Latina. Eso significa que cualquier intento serio de independencia tecnológica mexicana genera preguntas geopolíticas inevitables. ¿Hasta dónde puede avanzar México sin alterar el equilibrio regional? Y aquí es importante evitar exageraciones. No existe evidencia pública de que Estados Unidos busque impedir específicamente el desarrollo mexicano de drones civiles o tácticos. De hecho, existe cooperación tecnológica y comercial constante entre ambos países. Pero la realidad estratégica sigue siendo evidente. Washington prefiere mantener liderazgo tecnológico regional. Y precisamente por eso el concepto de soberanía tecnológica genera tanto interés en México, porque la verdadera independencia moderna ya no depende únicamente de petróleo o territorio. Depende de quien controla algoritmos, software y sistemas autónomos. Aquí es donde los drones adquieren dimensión mucho más grande. Representan una puerta de entrada hacia industrias tecnológicas avanzadas, inteligencia artificial, sensores, telecomunicaciones, robótica, procesamiento de datos. Todo eso forma parte del mismo ecosistema, y México ya posee parte de las condiciones necesarias para desarrollarlo. El país cuenta con universidades técnicas importantes, crecimiento industrial avanzado y una ubicación estratégica privilegiada dentro de América del Norte. El problema es conectar esas piezas bajo una visión nacional de largo plazo, porque mientras otros países convierten tecnología en estrategia de Estado, México frecuentemente cambia prioridades cada sexenio. Y eso limita enormemente la posibilidad de consolidar industrias tecnológicas propias. Aún así, el potencial existe, especialmente porque la revolución de drones apenas está comenzando. La próxima generación incluirá inteligencia artificial autónoma, enjambres coordinados, vigilancia marítima avanzada y sistemas híbridos conectados con satélites. El país que domine parcialmente esas tecnologías tendrá ventajas estratégicas enormes. Y aquí aparece algo fascinante. México podría aprovechar precisamente su posición intermedia. No necesita competir directamente contra superpotencias globales. Puede especializarse, desarrollar soluciones adaptadas a vigilancia territorial, costas, infraestructura energética y combate a amenazas asimétricas. Eso sería mucho más realista y estratégicamente útil. Además, existe otro factor silencioso: la industria civil. Muchas tecnologías utilizadas en drones militares nacen primero dentro del mercado comercial. Cámaras, sensores, inteligencia artificial y navegación evolucionan rápidamente gracias al ecosistema civil global. Eso reduce costos y facilita innovación, y México podría beneficiarse enormemente de esa convergencia tecnológica, particularmente si logra conectar manufactura avanzada con desarrollo de software propio, porque ahí está el verdadero núcleo del poder futuro. No solo fabricar hardware, controlar inteligencia digital. Y quizá esa sea la razón por la que los drones representan algo tan importante. No son únicamente aparatos voladores,
Son símbolos de una transformación histórica. La transición desde un mundo donde solo las superpotencias podían acceder a tecnología estratégica hacia otro donde países medianos pueden desarrollar capacidades propias mucho más accesibles. México todavía está lejos de liderar esa revolución, pero por primera vez en mucho tiempo, existe una ventana tecnológica relativamente abierta. La pregunta es si el país sabrá aprovecharla, porque si México logra combinar manufactura, ingeniería e inteligencia artificial dentro de un ecosistema nacional de drones, el impacto podría ir mucho más allá de seguridad o defensa. Podría convertirse en uno de los pasos más importantes hacia una verdadera soberanía tecnológica mexicana en el siglo XXI.